Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Acaba de finalizar un Gran Premio de Barcelona que quedará marcado en nuestras retinas, no solo por lo interesante que ha sido y lo determinante que puede significar para el devenir del campeonato 2026, un auténtico punto de inflexión, sino porque hemos presenciado un hito histórico, la confirmación de que Lewis Hamilton y la escudería Ferrari están de regreso con más fuerza y hambre que nunca. Esto es más que una victoria, es una lección de vida. Nunca te rindas, sigue luchando, sigue confiando. Los resultados van a llegar tarde o temprano. Después de un 2025 durísimo, donde muchos ya le señalaban, donde muchos ya le invitaban directamente a retirarse, le mostraban la puerta de salida, Luis ha respondido donde mejor sabe hacer, que es sobre el asfalto, con una de esas carreras que recuerdan por qué estamos hablando de uno de los mejores pilotos de toda la historia de la Fórmula 1, en una generación de coches menos conflictiva con su estilo agresivo de conducción y un SF26 que porta su ADN por primera vez con Ferrari. Hamilton ha vuelto a ser Hamilton. Nunca se fue realmente, solo necesitaba un entorno que lo impulsara y en Maranello lo tiene, ya que junto a un magnífico trabajo del departamento técnico de Maranello liderado por Loic Serra en este brillante SF26 que ha sido vitaminado con un nuevo paquete evolutivo este fin de semana, el cual parece ser un antes y después, le han permitido lucirse al británico y no ha desaprovechado la oportunidad para alzarse con la primera victoria de rojo, la 106 en su carrera deportiva, una de las más especiales sin duda de ella y la primera de la escudería Ferrari desde el Gran Premio de México 2024. Ha llovido muchísimo desde entonces. En uno de los escenarios favoritos de Luis ha protagonizado un derroche brutal de talento, sacando mejunje de cada obstáculo que proponía la carrera para mientras el resto dudaba el alimentarse de dichas dudas. En la salida no pudo atacar a Russell, pero no se desesperó, confió en su velocidad, en su gestión para ir armando el asalto al liderato junto al muro de Ferrari, muy criticado históricamente, que hoy hay que destacar, tuvo las cosas clarísimas desde la primera vuelta. Aguantó ese primer stint con los blandos que fue clave para abrirse la puerta a lo que estaba por venir, ya que desde el segundo stint se colocó en posición de ataque. Tenía muy claro que tanto el ritmo como sobre todo la gestión eran muy superiores, solo necesitaba pista libre para poder explotarlo, así que cambiaron de forma repentina, sorpresiva para los hombres de Brackley a las 3 paradas, algo a lo que no pudieron responder. El vuelta a vuelta y gestión de Luis en ese stint con los neumáticos medios eran demenciales. Tanto recortó la distancia de esa parada en unas pocas vueltas. Nada ni nadie le podían contestar. Se estaba cociendo la victoria a fuego lento y como guinda del pastel apareció un virtual safety car a falta de su última parada cuando ya Mercedes la había realizado para asegurar ese liderato sin tener que adelantar en pista, que hubiera conseguido igual con o sin él, viendo el diferencial de rendimiento. El resto ha acabado a 20 segundos del de rojo. La simbiosis que han creado hoy el SF26 y Hamilton fue muy especial. Levitaban sobre el asfalto abrasador del circuito, parecían estar sobre una superficie radicalmente distinta a la de sus competidores. Una seguridad asombrosa y Ferrari lo leyó perfectamente para maximizar sus opciones. Todo estuvo en un punto óptimo. Pilotaje, muro, coche. No había forma de pararlo. De esta imponente forma, Hamilton certifica que no solo ha vuelto, sino que lo hace para quedarse con un solo objetivo, el 8º título mundial. Recorte brutal en el campeonato, se queda a 41 puntos del liderato y en un circuito exigente, este poderío mostrado por el SF26 hace temblar a más de uno. Es una dosis de confianza brutal para el seno de Maranello, no solo por lo visto aquí, sino porque en Austria podría llegar la primera actualización de motor que limitará su único déficit actual, que está en la parte trasera, pasando al modo ataque total desde ahora. Lastimosamente, en el otro lado del garaje para Leclerc las cosas
fueron bastante complicadas. Su posición de partida iba a limitar su resultado potencial. Recuperó 3 posiciones en la salida, realizó un adelantamiento precioso a Oscar Piastri, pero lo máximo a lo que podía aspirar hoy era al quinto lugar, era a poner en duda a Max Verstappen. Fue alcanzando esa posición, pero un problema en el sistema hidráulico hizo romper la dirección asistida y tener que retirarse. Todo está saliendo al revés en este lado de garaje en las últimas semanas. Mercedes se marcha preocupada del circuito, ya que el W17 sufrió muchísimo con las altas temperaturas, no solo para gestionar los neumáticos Pirelli, que hoy fue fundamental, sino también para mantener a raya una falta de fiabilidad constante y que le sigue azotando, no solo a sus clientes, sino también al equipo de fábrica. Russell perdió el liderato ante un Hamilton arrollador, trató de contenerlo en los primeros stints, pero a nada que salió de esas cadenas, de esa contención, y la carrera se volvía más exigente en términos estratégicos de gestión. Fue incontestable. Se generó la duda de si no hicieron demasiado temprano esa primera parada, y por suerte fue temprana, porque si no, Hamilton podía haberse escapado mucho antes. Solo quedaba maniatar a los pilotos de detrás, pero George, a pesar de su experiencia, no consiguió gestionar tan bien los neumáticos, ya no con respecto a Hamilton, sino con respecto a su compañero de equipo. Tanto es así que con el paso de las vueltas Kimi se le echaba encima presionando, hasta que el italiano, subiéndose por las paredes, a punto de ser penalizado incluso, al final de la carrera vio el hueco por el que colarse. Russell tenía sus neumáticos chuchurridos y ya quedaba arrastrarse hasta la línea de meta, intentando impedir que esa sangría fuera a más, con Norris por detrás. Mientras veía como su compañero se escapaba, recibiendo un nuevo palo a una moral ya muy tocada. Ni cuando parecía que este fin de semana sí, que llegaba el momento de resarcirse. Pero esa suerte que le ha sido esquiva de forma reciente le sonrió hoy y supone un giro de guión para el Mundial. El coche de Kimi dijo basta, dejándole fuera de juego, cruzando George Russell por ende segundo la línea de meta y metiéndole 18 puntos al líder del Mundial. Muy mala suerte para el italiano, que estaba limitando daños de una forma brillante. Incluso en el fin de semana, donde no se encuentra cómodo, es capaz de llegar a estas cotas de rendimiento. No es un resultado ni sensaciones para George ideales, pero lo importante para él en estos momentos es seguir manteniéndose vivo en el Mundial mientras encuentra su lugar de nuevo en el W17. Preocupa la falta de fiabilidad, ver a un Norris con ritmos similares durante prácticamente toda la carrera, les estuvo presionando muy fuerte, un Hamilton muy superior en la gestión. Viene el nuevo motor Ferrari. La batalla, obviamente, conforme pasa el tiempo, se recrudece y lo seguirá haciendo. Brillante actuación de Lando Norris maquillando las debilidades del MCL40 en Barcelona, que salieron a la luz en pocas vueltas. Durante toda la carrera seguía un mismo patrón. Primeros kilómetros de cada stint muy competitivos que daban paso a una degradación masiva que les dejaba atrás, yendo de más a menos de forma muy clara. Aún así, Lando se enganchó a Antonelli para tirar con él hacia adelante y, aprovechando la pelea entre él y Russell, mantenerse agazapado esperando su oportunidad, ya sea en forma de toque, abandono o penalización para Kimi por esos constantes salidas de pista. Algo que consiguió tras el abandono de Kimi, abriéndole las puertas a un podio que aquí, en una cita a priori favorable para los intereses papaya, no merecieron, y es claramente decepcionante. La muestra es Piastri, es el otro lado del garaje. El australiano estuvo desaparecido en combate, una prueba gris. A la falta de gestión general se sumó la de ritmo, muy alarmante. Terminó 25 segundos de su compañero de equipo. Suerte que Hadjar tuvo una mala salida y todos estos contratiempos, si no, con contundencia habría sido el peor posicionado del grupo cabecero. McLaren llegaba al circuito para despejar dudas y se sigue yendo con muchas de ellas. Verstappen comenzó la carrera en clara desventaja por la falta de un segundo juego de neumáticos duro en una carrera que iba a ser de entre 2 a 3 paradas, con una degradación brutal
Así que iba a ser clave, lo que condicionó su estrategia, pero aún así no había ritmo ni la gestión suficientemente buena para que el RB22 pudiera aguantar al grupo cabecero en ningún caso. Sí, para maniatar el quinto puesto sin muchas complicaciones. Encima, el abandono de Kimi le dio el cuarto lugar y el abandono de Charles facilitó las cosas para cruzar prácticamente la línea de meta en las últimas vueltas. No tenía argumentos el holandés con los que poder empujar hacia adelante. Falta ese último empujón que esperan llegue en Austria con un nuevo paquete evolutivo para los de la bebida energética. Veremos. Hadjar tuvo una salida atroz cayendo a la zona media, así que su carrera se trató a partir de ahí de contener daños. Debido a la superioridad técnica y una buena eficacia en la forma de adelantar del francés, escaló hasta llegar al octavo sin muchos problemas, que se convirtió en sexto tras los abandonos de Kimi y Charles. Alpine saca rédito de este exigente Gran Premio de Barcelona, con polémica incluida debido a un cambio de posiciones que poco después del inicio de la segunda parada los franceses solicitaron a Franco Colapinto que dejaran pasar a Pierre Gasly. Y a ver, creo que de haber llegado una orden de equipo debería haber sido mucho antes, cuando Colapinto estaba con neumáticos blandos y Gasly con los medios. Naturalmente, lo que sucede en este tipo de casos es que el neumático blando tiene un inicio más fuerte, pero el neumático medio va ganando enteros conforme pasan las vueltas. Y una vez pasaron las primeras vueltas, el del blando delante y el del medio detrás, tendría sentido maximizar la carrera de los dos o cambiando posiciones de una forma eficaz o parando antes a Franco y dejando vía libre a Pierre. Pero no lo hicieron, ambos pararon muy a la par y realizaron la orden de equipo cuando estaban en igualdad de neumáticos. Mínimo espérate que llegue, porque si no, Franco va a perder demasiado tiempo como sucedió en ese intercambio de posiciones. Que creo que la orden en sí estuvo bien, no el momentum para nada, ya que Gasly se fue a por el top 10, a presionar a Lawson, a Hülkenberg, y en pos, que es el objetivo de Alpine como conjunto de conseguir el mejor resultado general posible, ese era el que más posibilidades tenía de darles rédito, de darles puntos en ese momento de la carrera. Tenía sentido. Ahora bien, como hemos comentado, no era el momento indicado ese, y la carrera posteriormente se puso de cara para ambos pilotos. Se estabilizaron en el noveno y décimo, que se convirtió en séptimo y octavo con los abandonos de Antonelli y Russell. Lo lógico es que, igual que se sacrificaron por ti previamente, con un buen sentido y trabajo de equipo, devolver esa generosidad una vez el trabajo se había completado, maximizando las opciones para el equipo, intercambiando posiciones en las últimas vueltas. Creo que habría sido algo generoso, justo y bueno para la dinámica del conjunto, más aún cuando Franco fue afectado por el Virtual Safety Car negativamente, al contrario de Pierre cuando iba a salir por delante del francés nuevamente. Pero no hicieron nada. Aún así, consiguen pescar ambos con un comportamiento más noble hoy de la 526, configurado claramente para soportar mejor estas condiciones calurosas tras la debacle del viernes, sacrificando un poquito la clasificación, así que lo hicieron exitosamente y aprovecharon de forma notable las eventualidades de la carrera a favor, con un Hülkenberg que era el más competitivo de la zona media que se autoeliminó, los abandonos de Charles y Kimi, ganándole la partida estratégica a Racing Bulls. Y es un poco una seña de identidad de Alpine este año. Sea más o menos competitivo, están maximizando en general oportunidades y es muy importante para limitar daños en fines de semana desfavorables y sacar todo el jugo a brillantes. Aquí sacaron más incluso de lo que merecían. Tenemos una noticia de última hora que tenemos que añadir por aquí al resumen, justo antes de subirlo. Franco Colapinto ha sido sancionado con 10 segundos por parte de la FIA por no reducir la velocidad bajo bandera amarilla. Racing Bulls consigue sumar, pero minimiza oportunidades. Como ya vimos el viernes y el sábado, su pico de velocidad era altísimo, pero la gestión un punto débil, así que tocaba defenderse de Hülkenberg y sorpresivamente los Alpine llegaron con fuerza desde atrás. Nico se eliminó fortuitamente, pero cayeron en la trampa de Alpine estratégica que con Franco le hicieron a Lawson
undercut en la segunda parada y Gasly se la robó con el virtual safety car de Fernando Alonso, colocando a ambos Alpine por delante en posición en pista, no pudiendo recuperarlo el neozelandés el resto de la carrera, mientras que con Lindblad extendieron demasiado ese primer stint y lo metieron en un tráfico que le condenó también bastante antes que su compañero de equipo por detrás, no solo de su compañero, sino de ambos Alpine. Tenían posición en pista en la salida, velocidad, pero faltó lectura estratégica y gestión, que hoy fueron más determinantes. Aún así, suman con sus 2 coches por segundo fin de semana consecutivo, así que ni tan mal. Lo de Audi es el pan nuestro de cada día, una frustración constante de tener potencial para un resultado muchísimo mejor que nunca llega. Hülkenberg era contundentemente el piloto y el coche más competitivo de la zona media, tuvo una salida sólida, salvando ese escollo que tanto les ha limitado este año, pero lamentablemente había que quitarse de encima a Lawson para volar, para escaparse del grupo medio y tener una carrera plácida. Se lo cocinó durante los 2 primeros stints para hacerle un undercut y dejarlo atrás hacia el final de la carrera, pero esto ya es el colmo de la mala suerte. Lawson se fue largo en una de las curvas del circuito, tocando levemente la grava, le tiró piedras al coche de Hülkenberg y una de esas piedras impactó a gran velocidad en el botón del extintor de emergencia del coche de Nico, accionándolo y teniendo que abandonar. Ni en el Mario Kart. Bortoleto tuvo una salida complicada y posteriormente no pudo reponerse. Sufrió muchísimo el brasileño para controlar la degradación y el sobrecalentamiento que propuso en el día de hoy el circuito. La carrera de Williams fue un esperpento absoluto, aunque lamentablemente ya se esperaba, no es una sorpresa. Hundidos en la tabla de la clasificación con un ritmo atroz, Albon perdió para Mashinri la cámara del coche, teniendo que entrar a repararla. Aprovecharon para cambiar setups y salir a tomarse el resto de la prueba como unos test. Mientras Carlos, con una carrera más entre comillas normal, solo pudo terminar por delante, más allá de los retirados, de Ocon y un Cadillac. A pesar de las actualizaciones, necesitan un cambio radical para poder limitar unas debilidades en el FW48 que son anclas en ciertos circuitos y condiciones. Les destruyen totalmente, pero es que cuando esos circuitos pueden maquillarlas tampoco es el rendimiento para echar cohetes. Necesitan acelerar el plan de recuperación. Lo malo es que incluso puede alargarse hasta final de temporada. Haas confirma su tendencia negativa con un F26 que no termina de reaccionar mientras el resto crece. Bergman se pasó todo el primer stint y parte del segundo maniatado por detrás de su compañero de equipo. Cuando se deshizo de él, intentó mantener el ritmo del top 10, pero fue cayendo estrepitosamente. No será por no intentarlo, ya que desde el muro de Haas se la jugaron rompiendo la baraja con un último stint con los blandos a cuchillo. Por los abandonos podía haber intentado pescar el último punto, pero él fue uno de ellos por problemas mecánicos en su monoplaza. Ocon no tuvo ritmo, pero sobre todo le sentenció una gestión del sobrecalentamiento de gomas extremadamente pobre. Pérez consigue con este 14º puesto en el que cruzó la línea de meta el mejor resultado histórico para Cadillac en una carrera en solitario para el mexicano, sin nadie por delante ni nadie por detrás, alejándose de Alonso, Bottas y Stroll, ese grupo trasero, mientras veía cómo el resto hacía lo propio por delante. No excesivamente rápido, pero sí lo suficiente como para no poder batallar en ningún momento con ellos de ninguna forma. La parte positiva de este fin de semana ha sido el ritmo general en un circuito ultra exigente. Tampoco desentonaron demasiado dentro de su velocidad particular en términos estratégicos, de gestión. Están a años luz del comienzo de la temporada en todos los sentidos, también en el de la solidez que pueden llegar a alcanzar eventualmente. El Mach 26 de Sergio cruzó la línea de meta sin complicaciones en un día, como estamos viendo comprobar, muy desafiante. No así el de Bottas, que por precaución al detectar datos anómalos en su monoplaza se tuvo que retirar tras las primeras vueltas. Una vez superado este exigente examen con solvencia, confirmando su avance, toca esperar al siguiente paquete evolutivo que debería llegar en Austria. Y cuidado, motor Ferrari para dar un nuevo zarpazo dentro de la parrilla que les meta de lleno en el grupo intermedio. Pensar en cosas mayores. Llega el momento.
Aston Martin toca fondo en Barcelona cuando creíamos que lo peor ya había pasado, doble abandono, Alonso por la batería, con problemas en la batería después de salir desde el pit lane por cambiar precisamente elementos de su unidad de potencia, y Stroll con problemas en la caja de cambios, dos de los sistemas que llevan martirizando a los de Silverstone desde los test de pretemporada. Simplemente un nuevo ridículo más a la lista, y aunque el discurso es claro, esperamos al AMR26P, al nuevo motor y caja de cambios alrededor del parón veraniego, la paciencia de todos se empieza a agotar, porque mientras ellos tratan de sacar la cabeza, el resto no para de avanzar, y aquí ya hasta Cadillac está a más de un segundo. La distancia que tienen que recortar respecto al resto se amplía. Una falta de respeto para Alonso en su potencial última participación en el circuit, para todos los aficionados allí presentes y la Fórmula 1 en general. Este estado de forma es inexcusable. A esperar, no queda otra. La pregunta es si valdrá la pena. Esto cada vez se pone más en duda. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.